Jesús prometió que su iglesia permanecería a través de la historia. Las puertas del Hades, la tumba, no prevalecerán contra ella, le dijo a sus discípulos en Mateo 16, versículo 18. Debido a esta promesa, sabemos que la iglesia ha existido siempre desde su fundación en Pentecostés del año 31 de nuestra era. Sin embargo, seguir su historia no es una tarea fácil. Una de las cosas que dificultan saber cómo y dónde continuó la iglesia verdadera es que, como profetizó Cristo, se trataría de un grupo pequeño. Además, Jesús explicó que sería una iglesia perseguida. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, le dijo a sus seguidores más cercanos, horas antes de su crucifixión. A través de los años, quienes permanecieron fieles a las doctrinas establecidas por Jesús fueron tildados de herejes al no aceptar los cambios que se hacían a la instrucción de Cristo. Como la historia demuestra, eventualmente la iglesia oficial se convirtió en la variante del cristianismo más numerosa y poderosa, y en conjunto con las autoridades civiles eliminó sistemáticamente a todo el que se opusiera a sus decretos. Con el inicio de la Reforma Protestante en el año 1517, la Iglesia oficial perdió mucho del poder que antes tenía para imponer su forma de cristianismo, y la gente en general, incluyendo los miembros de la Iglesia de Dios, poco a poco empezó a tener más libertad para adorar abiertamente según le dictaba su conciencia. Martín Lutero y los demás reformistas aseguraron usar la Biblia como autoridad para reformar el cristianismo oficial, pero lamentablemente aún así la mayoría no regresó a la observancia del día sábado e incluso criticó duramente a quienes lo hicieron. Dado que el protestantismo rechazó el sábado y muchas otras doctrinas bíblicas, la Iglesia de Dios no puede rastrear su historia en las muchas denominaciones protestantes. Para más detalles acerca de esto, consulte los artículos Una reforma insuficiente y Sola Escritura versus Domingo, ¿por qué fracasó la reforma? En el sitio vidaesperanzayverdad.org. Por otro lado, durante este periodo, los registros históricos cuentan de iglesias en Inglaterra que respetaban el cuarto mandamiento, y tras la fundación de los Estados Unidos, estas personas viajaron hacia el nuevo continente desde Inglaterra y otros países en busca de libertad religiosa y nuevas oportunidades. Una de las organizaciones sabatarias que se fundó en los Estados Unidos durante el siglo XVIII fue la Iglesia de Dios del Séptimo Día, que se considera una continuación de otra iglesia que guardaba el sábado, fundada en Rhode Island en 1671, Estados Unidos. A fines de la década de 1920, Herbert W. Armstrong y su esposa Loma supieron del mandamiento del sábado gracias a miembros de la Iglesia de Dios del Séptimo Día en Oregón, Estados Unidos. Y luego de muchos años de estudiar la Biblia, en 1933, el señor Armstrong fundó la Iglesia de Dios de la Radio, que más tarde se llamaría Iglesia de Dios Universal. El señor Armstrong fue un pionero en la evangelización por radio y televisión, y millones lo escucharon predicar el auténtico evangelio de Jesucristo al mundo. También publicó la revista La Pura Verdad, la cual llegó a millones de hogares. Como resultado, la iglesia creció rápidamente y se fundaron 3 institutos. Tras la muerte del señor Armstrong en 1986, los líderes de la Iglesia de Dios Universal abandonaron gradualmente las doctrinas bíblicas que él había enseñado y tomaron el rumbo del protestantismo, que reflejaba las doctrinas establecidas por la Iglesia oficial en el cuarto siglo. Debido a la revolución doctrinal que tuvo lugar en la iglesia durante la década siguiente, miles de miembros se fueron y formaron nuevas organizaciones que continuaron enseñando y practicando el auténtico cristianismo del primer siglo. Como una continuación de la iglesia fundada por Jesucristo en el año 31 de nuestra era, la Iglesia de Dios, una asociación mundial, traza sus raíces e historia hacia Herbert W. Armstrong y los muchos otros cristianos que han permanecido fieles a través de la historia. La comisión de la Iglesia de Dios, una asociación mundial, es la misma que Jesucristo le dio a sus discípulos hace aproximadamente 2000 años.
predicar el Evangelio al mundo e instruir a quienes responden a las verdades eternas de Dios. Mateo 24:14 y Mateo 28:19 al 20.